Hola a todos, bueno, estamos aquí en un nuevo vídeo sobre dudas y cuestiones del volante Logitech G29. Hoy voy a responder algunos comentarios que me habéis dejado tanto en el vídeo del volante como en el vídeo de la palanca de cambios y comentarios en general que están relacionados con el volante, y espero que este vídeo os resuelva algunas dudas que tengáis. Y si veo que hay mucho apoyo, pues haré alguna segunda parte respondiendo a muchas más preguntas, porque en un vídeo no puedo responderlas todas. Pero antes de empezar, tengo que recordaros que tenemos un servidor de Discord, que lo tenéis en la descripción, donde en la sección de dudas podéis dejar vuestro comentario y contarnos la pregunta que tengas relacionada con el volante. Sin más dilación, comenzamos con la primera pregunta, que en este caso se repite bastante en los comentarios, y que en este caso Javier nos pregunta: ¿cuál es el grosor máximo de mesa que permite el volante? La respuesta corta es 5 centímetros. Pero cuando nos llega el volante tiene un máximo de 3 centímetros. ¿Y cómo es eso? Pues si nos damos cuenta, en las abrazaderas del volante hay una especie de taquito de plástico, digamos, que se puede quitar haciendo palanca con algo, porque está bien sujeto. Y una vez quitados, pues la anchura se extiende hasta los 5 centímetros. Relacionado también con la pregunta anterior, aquí Juan también nos pregunta sobre las dimensiones del simulador. Y aquí las tenéis en pantalla, tanto la del volante como la de los pedales, la palanca de cambios y también los cables, que es importante por si se os queda corta la distancia entre el enchufe y el volante. El volante, cuando lo compramos en su paquete normal, viene sin la palanca de cambios, solo con los pedales, por lo que tendremos que comprarlo por separado. Esto lo podéis ver en mi vídeo del unboxing del volante, que lo tenéis aquí, y podéis ver todo lo que viene incluido en la caja. Entonces, como se venden por separado tanto el volante como la palanca de cambios, significa que no es obligatorio jugar con la palanca de cambios, porque si lo fuese, tendría que venir incluido en la caja. Por eso, si nos damos cuenta, el volante viene con unas levas detrás con las que podemos hacer los cambios de marcha. La leva derecha para subir de marcha y la izquierda para bajar. Pero claro, hay juegos que con la palanca de cambios en H de toda la vida pues mejora mucho más la experiencia. El mismo usuario de antes nos pregunta que si se puede usar en una PC de la marca Dell. Y bueno, aquí tengo que deciros que funciona en cualquier ordenador siempre y cuando tenga todos los controladores necesarios para que pueda funcionar el volante, el sistema operativo del ordenador sea o Windows o macOS, y tenga un puerto USB tipo A libre para poder conectarlo sin problemas. El siguiente problema va relacionado con el programa que se utiliza en PC para que pueda funcionar el volante, ¿no? Y para que funcione correctamente se necesita de la aplicación llamada Logitech G Hub. Pero esta a veces da fallos y, como nos dice un comentario, pues se nos puede quedar todo el rato diciendo conectando hasta el infinito y como que se atasca. Bueno, pues lo primero que os recomiendo es cerrar la aplicación directamente, desconectar el volante y también, como nos dice el siguiente usuario que está relacionado, asegurarnos de que tenemos el volante en la posición PS4. Porque en esta versión, en el G29, tenemos dos opciones, PS3 o PS4, y para que funcione en PC tiene que estar en esa opción, en la de PS4. Esto generalmente resuelve el problema, pero si aún así sigue sin funcionar, la solución más rápida es desinstalar el programa y volverlo a instalar con la última versión en su página oficial, que tenéis el enlace en la descripción. En cuanto al ruido que pueda generar el volante, pues hay que tener en cuenta que es un volante que hace ruido, ¿vale? Porque si tenemos activado el force feedback y estamos en un juego muy exigente, pues se escucha. Pero hay maneras de reducirlo y para que no se escuche por la noche y no molestar a los demás, por ejemplo. Una de ellas es colocar el volante en una mesa resistente y evitar superficies que amplifiquen el sonido. O también usando alfombrillas o materiales aislantes entre la mesa y el volante. Y bueno, la manera más rápida y sencilla es reducir la fuerza del force feedback del volante o directamente desactivarlo, o bien desde la aplicación de Logitech o desde el juego. Pero eso sí, la experiencia de juego no será la misma, obviamente. Y hablando del force feedback, Pepe nos dice que no sabe si comprarse entre el G920 o el G29, porque hay gente que dice que este pierde force feedback en algunos juegos. Pues primero que nada,
Eso es totalmente falso. Y aquí abro un pequeño paréntesis para pedirle perdón a Pepe porque le contesté pensando que me estaba hablando sobre el G923, que es el más nuevo y es otro volante diferente. Lo siento, jefe. El G920 en cuanto a su ficha técnica es igual que el G29. La única diferencia es estética, con algunos botones cambiados y la plataforma para la que fueron diseñados, ya que el G29 es para Play y PC, en cambio el G920 es para Xbox y PC. Luego tenemos varias dudas de varios comentarios en las que les da fallos el volante en juegos. Por ejemplo, tenemos aquí una persona que nos dice que en la aplicación nos sale que está en menos 950 grados, en cambio en la vida real está recto y tiene ahí un bug. También nos dice otros comentarios que estaba recto en la vida real y en el juego estaba cambiado. Y también hay otros problemas que nos dice que no detecta el acelerador o que al pisarlo una vez acelera pero luego al dejar de pisarlo sigue acelerando. Estos pueden ser varios problemas, pero lo más probable es que sean bugs. Y lo que recomiendo siempre es desconectar el volante y volverlo a conectar, porque eso soluciona muchas cosas. También reiniciar la aplicación. Y una de las últimas, que es la de los pedales, que también me ha pasado a mí recientemente, y es que si tiene ya unos años el simulador se puede acumular polvo en los sensores de los pedales y que lo mejor sería limpiar los pedales por dentro para que no dé información errónea. Os recomiendo aquí un vídeo en el que lo explica bastante bien y es como yo lo he hecho. Y bueno, aquí Adrián nos dice si funciona en PlayStation 5 y PC. Y bueno, esta es la versión de Play, el G29. Y sí ya es compatible con la PlayStation 5. Y lo mismo con la versión de Xbox y las consolas más recientes que son las series X y S. Solo habrá que comprobar los juegos si son compatibles con el volante. Y relacionado con los juegos compatibles, aquí este usuario nos dice si es compatible con Need for Speed. Y para que veáis vosotros qué juego es compatible, os dejo directamente aquí en pantalla la lista con los juegos oficialmente compatibles en las diferentes plataformas. El listado de juegos compatibles que estáis viendo es a fecha de publicación de este vídeo. Si lo estáis viendo más tarde, la lista podría estar desactualizada, así que os dejo el enlace a la página oficial de Logitech donde se encuentra esta lista. También pueden haber juegos compatibles pero que no sean reconocidos oficialmente por la empresa, al ser creado por desarrolladores externos con mods, como por ejemplo pasa con el GTA V. Aquí tenemos un problema también relacionado con un juego, en este caso el Euro Truck Simulator, y el problema es que el volante no centra automáticamente, el centrado está desactivado. Si el juego es compatible con el Force Feedback, como es en este caso, eso puede deberse a que la aplicación de Logitech G Hub en el apartado del volante, la casilla que pone sistema de centrado en juegos sin Force Feedback puede estar activada y la barrita de intensidad a 0, pues simplemente la desconectamos. Obviamente si el juego no es compatible con el Force Feedback pues la activamos. O también puede ser un problema del propio juego, que no esté activado el apartado S. Por ejemplo, en el Euro Truck hay que activar el Force Feedback y aumentar la intensidad de centrado. De todas formas, os dejo mi vídeo de cómo configurar el volante para el Euro Truck aquí, por si queréis solucionar problemas dentro del juego. Y llegamos a la última pregunta, pero más que pregunta es una recomendación en este caso. Y es que aquí Edison nos pregunta si vale la pena comprarlo a pesar de ser un novato y no haber conducido nunca en la vida real, pero le gustan los juegos y simuladores de vehículos. Pues bueno, en general lo que tengo que decir sobre el G29 o el G920, que es lo mismo, es el mejor volante para empezar tanto para carreras como para conducción normal, porque es de los más asequibles, sino el que más, con una relación calidad-precio bastante buena para lo que ofrece. Además que si ya eres un entendido en el mundillo, sabrás de sobra la teoría de la conducción y trazar curvas en carreras, por ejemplo, por lo que sea mucho más fácil aprender a manejarlo. Obviamente al principio cuesta un poco, pero te acabarás acostumbrando. Ahora bien, el problema es si le vas a dar uso de verdad o no, porque puede que lo uses al principio, pero luego te aburras o no te guste tanto. Aunque sea de los más económicos, es una inversión considerable que habrá que amortizar. Y bueno, llegamos al final del vídeo y nada, espero que os haya gustado este pequeño recopilatorio de preguntas. Si tenéis muchas más dudas me las podéis dejar en los comentarios, sin problema.
Y quién sabe, puede que en un futuro haga comparativas entre otros volantes o también recomendaciones como acabo de hacer con la última pregunta o una segunda versión de este mismo vídeo. Así que nada, suscribiros, dadle like si os ha gustado y nos vemos en el próximo. Adiós.